Echad un vistazo al pedazo de atasco que hay. Todas esas luces que veis a lo lejos son barcos. Do you have 87? Petrol 87? Not 87, sir. I look like an Arabic hunter. And this is the time where less people are in the city, you think? Yeah, this first time I see. Before in the corona, it's not like this. A medida que voy paseando, de verdad me va sorprendiendo más y más lo vacío que está esto. Buenos días desde el aeropuerto internacional de Dubái. Después de haber estado en Irán y de que empezara un conflicto regional que mantiene en vilo a todo el mundo, me he venido aquí para ver cómo está el estrecho de Hormuz, un paso marítimo estratégico, pero también para tomarle el pulso a la ciudad. Así que no se hable más y vamos. 4 semanas después de haber estado en Irán tras las mayores protestas del país en años, el estrecho de Hormuz se convertía en el epicentro de un choque geopolítico sin precedentes. El 28 de febrero de 2026, fuerzas combinadas de Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña a gran escala con cerca de 900 bombardeos en 12 horas dirigidos a infraestructura nuclear, naval, silos de misiles y a la cúpula iraní, que culminó en el asesinato del líder supremo, Ali Jamenei, al cual acabaría sucediendo su hijo, Mojtaba. La respuesta iraní fue inmediata y también a gran escala, mediante la doctrina de saturación aérea. Incluyó el lanzamiento de misiles balísticos, de crucero y drones de bajo costo tipo Shahed. La oleada de proyectiles saturó las defensas de Israel y Emiratos Árabes Unidos, dejando imágenes de aeropuertos y edificios en llamas, pero también se dirigió a objetivos estratégicos y bases militares en Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia Saudí, Siria e Irak. Al mismo tiempo, comenzó el bloqueo del estrecho de Hormuz. El cuerpo naval de la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó a los 2 días que el estrecho quedaba cerrado, mientras las noticias de que habían atacado con drones navales y proyectiles al menos 2 buques cisterna corrían como la pólvora en los mercados bursátiles de todo el mundo. El tránsito marítimo sufrió su mayor colapso desde la crisis de los años 70. El precio del crudo Brent superó los $120 por barril y los países del Golfo, la mayoría aliados de Estados Unidos durante décadas y que importan por esta vía hasta el 80% de sus alimentos, entraron en emergencia de abastecimiento. En Emiratos, donde la mayoría de los proyectiles iraníes fueron dirigidos, más incluso que contra Israel, el conflicto ha golpeado sobre todo al turismo. Después de cerrar 2025 con cifras de llegadas récord, con casi 20 millones de turistas anuales, la paralización de vuelos y la percepción de inseguridad hicieron que la ocupación hotelera se redujera de un 80 a un 20% y las llegadas de 2 millones a 450.000. El 8 de abril, tras semanas de hostilidades, se acordó un alto el fuego temporal entre Irán y Estados Unidos que mantiene el conflicto en una etapa de tenso estancamiento donde los ataques selectivos, abordajes de embarcaciones y amenazas cruzadas han continuado. En este vídeo repasamos la importancia del estrecho de Hormuz, al mismo tiempo que recorremos las desérticas tierras emiratíes y así tratar de comprender más de cerca cómo influye esta crisis en nuestro día a día. How is the city nowadays? It's good now. It's good now, Yeah. yes? After the attacks? Yeah, it's good now. Now it's okay, but these 2 months, February and the people all go. All go, yeah, the Yeah. tourists, Yeah, yes? yeah. Mostly. Still no have tourist. Still no tourist? Yeah, I think maybe this only for the here working business people. Mm-hmm. Yeah, still tourists come, too much traffic, busy Dubai. Yeah. So there is less traffic nowadays, yes? Yeah, very less traffic. Where are you from? I'm from Pakistan. Ah, and the people from Pakistan is still working here. They didn't leave, yes? Yeah, no leave. And how long are you working here? I'm working here 5 years. 5 years, Yes. yes. And this is the time where less people are in the city, you think? Yeah, this first time I see. First time. Mhm. Before in the corona, is not like this. But I've read that the Emirates is it has good air defenses. Yeah. Still you see no too much big. Explosions. Yeah. The past time Yeah. a rocket Yeah. or a drone hit Dubai. It was 1 month ago, maybe. Yeah, 1 month. 1 month, Yeah. so that's a I'm lot. here in the Jeddah. I see that rocket is coming. Ah, you saw it in the Ramadan. in Ramadan. Yes, Ah. and all coming from Burj Khalifa, but the air defense is very. Very is less. Yeah. Okay.
it's coming one time like maybe 10 or 15. Primera parada en este itinerario de hoy, el Aeropuerto Internacional de Dubái. Voy a alquilar un coche para darme una vuelta por los Emiratos, pero podéis ver que, bueno, pues está a medio gas. Normalmente esto tendría que estar lleno de coches, de taxis llegando. Esto en concreto es la terminal de salidas. Y eso, estaría lleno de viajeros llegando para tomar su avión. Y el aeropuerto por dentro también se ve con menos ajetreo. Por lo que me ha dicho la chica que está ahí trabajando, en donde el alquiler de coches, me dice que ya casi no vienen turistas blancos. Dice, white, no tourist, brown, yes. Los marrones sí. Y es verdad que se ha parado mucho el tráfico de turistas, sobre todo europeos, ¿no? Estados Unidos, australianos y de otras partes del mundo occidental, digamos. Después de siglos en los que los Emiratos basaron su economía en una economía de subsistencia, en las perlas y en la pesca, llegaron las décadas de los petrodólares. Aquí se encontró petróleo, como muchos sabéis, y en esta zona del Golfo Pérsico, en otros países, y la inyección de dinero fue espectacular. Pasaron de ser tribus nómadas que vivían en el desierto a construir edificios gigantes, enormes masas de hormigón y de cristal que han florecido como una verdadera jungla de asfalto en mitad de la arena. Tras décadas centrados en el negocio del petróleo, hace unos años los dirigentes de los Emiratos, los jeques, decidieron apostar por una diversificación extrema de la economía. Eso incluía sectores como la tecnología, como una apuesta masiva por la logística para servir de puente de negocios entre los continentes europeo, africano y el asiático, y también por el turismo. Ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, a mitad de mayo, concretamente el 14 de mayo, la ciudad se encuentra en una especie de transición. La parte más dura de los ataques, por así decirlo, se ha puesto en pausa, pero todavía no se ha recuperado esa confianza internacional, más que nada porque el estrecho de Hormuz, hacia donde me dirijo ahora, sigue en una especie de bloqueo técnico. Y según los expertos, pese a que ya se ha calmado la situación, es cierto que tardará en recuperarse el tráfico de turistas que había antes del conflicto, y de confirmarse la paz y la desescalada de las tensiones, en el escenario más optimista, la recuperación parcial y la subida de turistas comenzaría solo en el tercer o cuarto trimestre del año, con el invierno. Tras hora y media conduciendo, ya he llegado al fuerte de Daya, en el Emirato de Ras Al Khaimah, al norte del país y muy cerca del estrecho de Hormuz. Ahí está el fuerte de Daya y podéis ver el emplazamiento en el que está, rodeado de montañas enormes, que es una característica del estrecho de Hormuz. Ahora entraremos en detalle y mirad qué oasis se han montado aquí. Como os he dicho, me dirigía hacia el estrecho de Hormuz y quería empezar con algunos detalles históricos para comprender la importancia que tiene hoy en día. Según algunos historiadores, el lugar donde está el fuerte y sus alrededores ha sido habitado desde hace 5000 años. Si antes veíamos ese pequeño oasis, aquí se abre uno 5 o 6 veces más grande, y es una de las razones que permitió que aquí habitara gente de manera continua. Durante miles de años, y a medida que las civilizaciones se iban desarrollando, el comercio y la navegación por el estrecho de Hormuz iba adquiriendo mayor importancia, y con el auge de las talasocracias, es decir, imperios o reinos con una armada muy fuerte y poderosa que dominaban los mares, en concreto me refiero a la portuguesa y a la española de finales del siglo XV y el siglo XVI, llegaron noticias por fin a ese lado del planeta, al viejo continente, Europa, de que aquí había una perla comercial por la cual merecía la pena batirse. Los portugueses llegaron por primera vez aquí a principios del siglo XVI
y lo dominaron durante un siglo. Se asentaron en la isla de Ormuz y desde ahí controlaban el paso de barcos mercantes, y ellos, los portugueses muy inteligentes, no permitían navegar a nadie a no ser que portara pues una especie de certificado, ¿no?, de navegación, lo que vendría a ser hoy en día, por el cual tenían que pagar, por supuesto. Entonces de ahí obtenían ingresos. Posteriormente, en el siglo XVII, en 1622, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, junto con el Imperio Persa, se aliaron, los ingleses pusieron la armada y los persas el ejército terrestre y echaron a los portugueses de aquí. A partir de entonces, los reinos locales volvieron a tener presencia en el estrecho, tanto la parte persa como la parte árabe, y estuvieron así hasta entrado el siglo XIX. Echado un vistazo al fuerte, mirad, esto es pura arena de playa con lo que parece paja y conchas mezcladas con piedras. Es verdad que se las apañaban como podían, ¿no? Si lo comparas con un castillo, pues bueno, se queda algo frágil, pero eso no quiere decir que no fuera un sitio importante. Aunque parece más antiguo, este fuerte se levantó en el siglo XIX y aquí se desarrolló una batalla épica para los locales contra el Imperio Británico, uno de los últimos sitios donde se ofreció resistencia antes de que se firmara el Tratado de Paz o de Tregua, a partir del cual se comenzó a conocer a estos estados como los estados de la tregua, los que hoy en día son los Emiratos Árabes Unidos. Pues mi gozo en un pozo. Quería adentrarme en las montañas a un mirador que hay cerca de la frontera con Omán. Y nada, estaba un policía ahí parado, la carretera cortada, y me ha dicho que me diera la vuelta. Y eso es lo que he hecho. Detrás de esas montañas, a escasos 4 o 5 kilómetros en línea recta, se encuentra Omán. Quería venir aquí para mostraros cómo se ve la geografía y la naturaleza de la punta del estrecho de Ormuz. Así. Montañas de piedra enormes. Si en Dubái estamos al nivel del mar, aquí las montañas, algunas, las más altas, se alzan por encima de los 2000 metros. Cuando le he preguntado al policía que por qué estaba cerrada la carretera, que si era por la situación actual, me ha dicho: "Yes, brother, sí, hermano. Hasta aquí, no se puede subir más". Y eso que es una atracción turística. Para que os hagáis una idea, antes de que iniciara la fase caliente del conflicto, por aquí pasaban entre 120 y 170 buques diarios. Hoy en día, con suerte, pasan 10 como mucho, y los que lo hacen muchas veces desconectan el sistema de seguimiento, apagan las luces, porque es muy arriesgado. De los barcos que consiguen pasar actualmente, se calcula que el que más éxito ha tenido es China, que tiene una flota enorme y también, pues bueno, se beneficia de las relaciones comerciales con Irán y tiene una tasa de éxito de un 20%. Este bloqueo y esta sensación de inseguridad ha producido que la prima de riesgo de las aseguradoras que aseguran los buques haya aumentado hasta un 4000%. Ha pasado de ser un 0,25% del valor del barco hasta un 10% en los momentos más tensos. Ahora está en torno al 4 o el 6% y es un precio que dan solo para un par de días, porque la situación está cambiando con cada semana. Esto ha provocado que actualmente haya alrededor de unos 2000 barcos y 20.000 marinos atrapados en el Golfo Pérsico sin poder moverse, esperando a que la situación se calme. E imaginaos lo que ello implica. Toda esta retención de petróleo, y no solo petróleo, también mercancías como fertilizantes, que son muy necesarias para algunos países que no pueden producirlos por ellos mismos, pues ha hecho que la economía se ralentice. Como ya veíamos en los vídeos de Irán, hasta un 20% del petróleo mundial pasa por aquí. De hecho, los primeros efectos de esta crisis ya se podían notar en países africanos o del sudeste asiático. Como respuesta al bloqueo iraní en Ormuz, la administración de Donald Trump anunció un contrabloqueo naval el pasado 1 de mayo, dirigido a asfixiar por completo las exportaciones de crudo de Teherán desde los principales puertos del Golfo.
Desde entonces, Estados Unidos y sus aliados mantienen buques de guerra estratégicamente posicionados en los límites de las aguas territoriales de Irán para evitar la salida de sus cargamentos a mar abierto. Más allá de los barcos oficiales iraníes, el despliegue tiene un objetivo prioritario, la denominada Flota Fantasma. Se trata de una red global de buques cisterna, generalmente obsoletos, que operan al margen del sistema financiero y de seguros internacionales. Creada con el propósito de evadir sanciones y transportar crudo de naciones bajo veto como Venezuela, Rusia o la propia Irán, esta flota suele navegar bajo banderas de conveniencia de pequeños estados sin tradición marítima, o incluso sin salida al mar. Además, para camuflarse en medio del denso tráfico internacional, estos barcos apagan o falsifican su señal GPS mediante técnicas de suplantación satelital. De esta forma, la Armada estadounidense ejecuta una caza abierta contra esta flota clandestina, bloquea su paso, aborda las naves y confisca la carga bajo el argumento de que violan las sanciones internacionales y financian el terrorismo. Ante la amenaza letal y el encarecimiento prohibitivo de las primas de seguros, las grandes navieras del mundo prefieren no asumir riesgos y desvían sus flotas rodeando el continente africano a través del Cabo de Buena Esperanza, una ruta alternativa que añade hasta 20 días más de navegación y tensiona la cadena de suministro global. Al mismo tiempo, la crisis se duplica en el estrecho vecino de Bab al-Mandeb, la llave que conecta el Océano Índico con el Mar Rojo y el Mediterráneo. Allí, las fuerzas proxy de Irán en Yemen, los rebeldes hutíes, han desatado una campaña de ataques selectivos contra cualquier buque con intereses estadounidenses, británicos o israelíes. La gravedad estratégica de este doble estrangulamiento naval es tal que a mediados de mayo provocó una cumbre de emergencia entre el presidente Donald Trump y su homónimo chino, Xi Jinping. Durante el encuentro, el líder chino recurrió a una advertencia histórica, la trampa de Tucídides, aquella teoría que explica cómo el temor de una potencia hegemónica ante el ascenso de una potencia emergente suele desencadenar una guerra inevitable. Con esta referencia a la Grecia clásica, Xi Jinping dejó caer un mensaje directo a la Casa Blanca. Si ambas superpotencias no actúan con la máxima responsabilidad, el mundo se encontrará al borde de un conflicto armado a escala global. Una breve parada técnica antes del siguiente punto en el itinerario. Vamos a repostar gasolina. Esta gasolinera es propiedad de ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company, o la Compañía Nacional de Petróleos de Abu Dhabi, que es la que más extendida está por todos los Emiratos. Y me interesa saber qué precio tiene el petróleo, bueno, la gasolina aquí. No creo que sea muy caro. Hello sir, excuse me. Do you have 87? Petrol 87? Not 87, sir. 91, 95, 98. Okay, thank you. Pues aquí lo tenéis, a 3,48 el litro. Me lo imaginaba mucho más barato. 30 litros, 100 dirham, que vienen a ser unos 25 euros, un poco menos, 20-25 euros. Claro, yo me imaginaba que va a estar tirado como a 20 céntimos el litro, pero no. Está casi a 1 euro. De todas formas, más barato que en España. Y otra cosa que me ha sorprendido, no sé desde dónde me veis, pero en España tenemos la típica gasolina 95 octanos y 98, y aquí tienen 91, me han puesto ahora, y en el sitio de alquiler de coches me habían dicho que le puedo echar hasta 87. Es increíble lo que están construyendo y no paran de construir aquí en Emiratos Árabes Unidos. Echad un vistazo. Montones de casas, de urbanizaciones, y al otro lado de la carretera tenéis lo que parece que son depósitos de agua para abastecer pues todas estas ciudades, ¿no? A la gente, a los parques. Cada 20 o 30 kilómetros por esta carretera ya me he encontrado, o incluso menos, cada 10 kilómetros ves desalinizadoras enormes. Ahora, antes de continuar este periplo por Emiratos Árabes Unidos, me he venido a un parque de aventura que se llama, de cetrería, que está dentro de un hotel de lujo, del Carlton Ritz. Me parece que es por aquí, es el único que he encontrado. Siempre me ha llamado mucho la atención la cetrería de la península arábiga. Para el que no lo sepa, es una de las formas en la que los nómadas cazadores se han hecho expertos, utilizando las aves rapaces para cazar sus presas. Y por lo visto hay un show aquí. Vamos a ver qué tal es. Thank you very much, sir. Okay, please. After you. Thank you. There are not a lot of tourists now, no? No. Only weekend. Only weekend. Now just this trip, yes. Okay. Good evening. Thank you very much. Please.
Are you ready? Give me your left hand, sir. Mhm. There she is. Up. Of course you dropped it. She's not going to be mad, no? She hunts only during the night or also during the day? That's a very good question. This gentleman asked us what would be Ashley's timing of hunting, because I know most of us, we heard growing up that owls are fully nocturnal. They hunt during the nighttime, they hunt during the nighttime. However, it is not true. There are up to 250 kinds of owls, and there are 3 different timings for them. So how can we know the timing? And at the same time, they have 3 different eye color, and we can know the timing by looking at their eye color. Ashley has orange eyes. That means that this is a crepuscular owl. She will hunt during sunrise and sunset, and afternoon and nighttime she's just going to rest. Would you like to send her back? Yes, how I do. Just point her towards the pole, Okay. and then push. Nicely done, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. It was easy. Thank you. Yes, please. Sorry to keep you waiting there. For him? Do you like his name? Who has the best of name, Ashley or Zeus? Ashley. Zeus is a pretty good name. Yeah, he is. Thank you. Beautiful. Go ahead. Eagles, not with the owls, but with the eagles and the falcons, and provide for themselves and their family. Now, you will see how falcons, they're everywhere in the UAE, from government notes to government logos, hospitals, anywhere that you go, truly. Even in their passport, they have a falcon. In UAE, they respect the falcon so much that this was the first country in the entire planet that made a hospital just for one. The Abu Dhabi Falcon Hospital was made in the early 1980s. Also the first country to have a passport only for falcons. Yes, falcon passport is a real thing, where they have their own passport. This guy has one, and if I ever want to ship this falcon out of the country, I would have to fly him in an airplane. It's only because the respect of this bird. The respect is many years ago, about more than 2,000 years ago in the Middle East, when there was nothing but cold desert here, people started, the Bedouins, the locals, they started working with this creature in order to survive. And this is how he looks. Can you go on top of that rock for me, sir? And he may just start walking around like a chicken. Yeah, what is your decision today? Never mind, he took off. The reason why. One last one. Hup. Yeah. Too fast. Hup. There. So, as I said, that leather acts like an actual prey. You can see it. He's holding on to it and he's not giving it back to me. If I snatch that prey out of him, that's going to harm our relationship with her. So I'm going to offer him a chicken head right there. For that chicken head, he has left the prey entirely. Now, How much one of these can cost if it's very exclusive? Because I've heard maybe millions, yes? 100% Here correct. in Emirates. 100%. Now there are differences between falcon species. However, the most expensive falcon, it's either the Saker falcon, which one of the most golden looking falcons that you can see. However, they're not one of the most the most expensive. The most expensive falcon in the entire planet is the pure white falcon, where they don't have any other color other than white, and it's the Gir falcon, where they're also big, and that falcon can be sold in millions. A prince in Saudi, he was sold a falcon from a local guy here for around 20 million dirhams. Y así termina el show con el halcón en mis manos. Mirad qué preciosidad de animal. I look like an Arabic hunter right now. Yes, you do. Nice to meet It was very nice to meet you. you. Good too, luck. pleasure. Bye bye. ¿Quién me iba a decir que iba a acabar hoy en un hotel de mega lujo viendo a los halcones y a las aves rapaces
Es gigante. Esto de aquí solo es la sección de aventura que tiene tiro con arco, una placita para niños, ¿no? Y lo que acabamos de ver. Pero es que mirad, es que tiene hasta... ¿qué es eso? Parecen gacelas. Bueno, cabritillos aquí del desierto. Y ya habéis visto, había bastante gente ahí en el show. O sea que el lujo no descansa. Al lujo le da igual los conflictos. Pues bien, después de hora y media de carretera desde el sitio de los halcones, ya estoy en la ciudad de Fujairah, acompañado de un gato que está muy hambriento, me parece a mí, el pobrecillo. No tengo nada, majo. Si he empezado el día en la parte más occidental de este estrecho, ahora he querido acabarlo en la parte más oriental. Y la razón es muy simple. Aquí en Fujairah, como si los jeques emiratíes supieran del riesgo de tenerlo todo en el lado encerrado del Golfo Pérsico, construyeron y desarrollaron la ciudad-puerto de Fujairah. Esas luces blancas que veis ahí al fondo es el comienzo de un enorme territorio dedicado al puerto y a la logística. De esta forma, al construirlo en esta orilla, evitan quedar atrapados dentro del Golfo y tienen una salida natural hacia el Océano Índico, bueno, y el resto del mundo. Además, aunque en estos momentos haya una tregua, recientemente, hace escasos 3 o 4 días, si no me equivoco, hubo un ataque en esta central logística y en este puerto de Fujairah, por lo que aquí el GPS, como os podréis imaginar, funciona un poquito mal y se pueden ver algún que otro helicóptero militar patrullando. Y si eso de ahí os decía que es el puerto, echad un vistazo al pedazo de atasco que hay. Todas esas luces que veis a lo lejos, de color anaranjado, amarillo y blanco, son barcos. Cargueros, petroleros, barcos de todo tipo, esperando a que el paso por el estrecho vuelva a ser viable. Las luces se pierden en el horizonte. Otro punto importante es que, aparte de los barcos, mientras iba por la carretera hasta aquí, hasta Fujairah, si no me he encontrado con 50 kilómetros de retenciones de camiones transportando contenedores y otras cosas, no me he encontrado ninguno. Una exageración. Me imagino que tiene que ver con el puerto de Fujairah y su logística, pero también con esta situación de bloqueo que hay actualmente. 50 kilómetros de camiones cargando contenedores de Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, COSCO, contenedores chinos también, lo que significa que de alguna manera hay que darle salida a estas mercancías. Pues desde aquí, siendo testigos de la situación que tiene en vilo a la economía mundial, voy a poner rumbo de vuelta a Dubái y doy por terminado el día de hoy. Buenos días desde Dubái, desde el hotel en el que me he estado quedando. Quería enseñaros lo que se puede tener ahora mismo estos días en Dubái por 35 euros. 30-35 euros al cambio. Un verdadero hotel de lujo, como podéis ver. Una mesa para trabajo, televisión, las botellas de agua siempre listas, cafetera, tetera, una plancha, que aunque no lo parezca, la camisa de ayer la planché, lo que pasa que al ser de lino se arruga con mirarla. Pero bueno, tenéis hasta tabla de planchar, albornoz, todo lo que os podáis imaginar. Caja fuerte, secador. Aquí una alfombra para rezar, si sois musulmanes. Y este es el baño. Un baño completo con su ducha, su retrete, cepillo de dientes, kit de aseo personal. Además, este precio que comento es con desayuno incluido. Y el hotel, para que os hagáis una idea, tiene piscina, gimnasio, spa también, aunque el spa me parece que lo pagas aparte, pero el gimnasio y la piscina están incluidas en el precio.
Para que os hagáis una idea del cambio de precio que ha supuesto esta situación, este hotel en temporada alta o en máxima capacidad, máxima ocupación, puede llegar fácilmente a costar 100 euros o más al cambio. Es verdad que no estoy en el centro de la ciudad, pero igualmente no estoy muy a las afueras. El aeropuerto está por ahí, a escasos 10 minutos, 15 en coche, y eso de ahí es el metro, que te lleva directamente al centro. Tengo unas horas antes de tener que ir al aeropuerto a coger el próximo avión y nada, me voy a tomar un cafelillo y vamos al centro a ver cómo está Dubái en conflicto. Lo primero que voy a hacer es montarme en el metro para ver cómo está. Ya son las 9 pasadas de la mañana. No veáis el calor que hace, parece Sevilla en agosto a las 2 de la tarde esto. Bueno, que decía que aunque ya son las 9 de la mañana, no es hora punta, también quiero ver cómo está el metro, pero no me espero que esté súper vacío, porque al fin y al cabo los que están dejando de venir, al menos por el momento, son turistas, sobre todo occidentales, ¿no? Y la gente que curra, los trabajadores, que son los que generalmente toman el metro, pues siguen aquí de momento. Mirad esto qué curioso, antenas 5G con paneles solares. Y eso sí, lo mismo que veía ayer por las carreteras aquí en Dubái, a la potencia, las construcciones, ¿no? No paras de ver edificios en construcción. Qué gustito el fresquito del aire acondicionado. Yo que no soy muy favorable al aire acondicionado, no me gusta utilizarlo mucho, pero ahora es totalmente necesario. How do you feel the metro? It's less people now? Yeah. Yes? Even in the metro? Yeah. But workers or just tourists or everything? Nothing. No tourists. Una de las cosas que llamó primero mi atención en el metro es que tenéis distintos vagones. En este caso es la clase de oro, la cabina de oro. Por un precio un poquito más elevado, pagas un poquito más y puedes ir más cómodo. Pero también tenéis además un vagón exclusivo, un coche, si nos ponemos exquisitos en el lenguaje ferroviario, un coche exclusivo para mujeres y para niños. Este es el que os decía, solo para mujeres, y así es como se ve el resto del metro. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إيان. المحطة القادمة هي. El metro va vacío. Vamos, a diferencia de como yo lo conozco en otras veces que he estado aquí, que va petado. Pero claro, este es un ramal, o sea que es otra línea más pequeña, no es la del centro, ahora veremos. Aquí en el transbordo se va notando ya más gente, como podéis observar. Sobre todo gente, yo diría que de la India, de Pakistán, de estas regiones, también de Filipinas. Hay mucho trabajador de Filipinas aquí y del África subsahariana. Pero eso sí, blancos, turistas, apenas se ven, por no decir, no estoy viendo ninguno ahora. Vamos a tener que entrar a empujones, apretados, flipad. Mirad cómo está el metro de lleno. Joder, ha habido golpes por entrar, y por salir. Como habéis visto, lleno. Ahora que voy a ir al Burj Khalifa y al centro comercial, quería asomarme aquí para ver cómo está el tráfico. Y bueno, juzgad por vosotros mismos. Yo diría que sí que hay menos coches en general. Aunque como podéis ver, pues siguen pasando los coches, no está desierto esto. Bueno, y por fin hemos llegado al Dubai Mall. Vamos a ver qué tal se ve. De momento lo voy viendo más vacío que de costumbre. Es verdad que todavía no es hora punta, se va llenando más hacia la tarde. Pero esto estaría lleno, y más tratándose de la entrada al metro. Mirad lo que me he encontrado aquí, el famoso chocolate de Dubái, Dubai Chocolate.
Está al nivel casi, salvando las distancias, del chocolate belga o chocolate suizo. Aquí se ha hecho súper famoso y ya tiene su propia etiqueta, chocolate de Dubái, que es chocolate relleno de kunefe, es una especie de queso frito y pistacho. Bueno, ostras, esto es la primera vez que lo veo tan vacío. Bueno, yo creo que no hace falta ni presentación para este centro comercial. El que sepa un poco de Dubái ya lo conoce seguro. Es enorme, tenéis todo tipo de tiendas, de lujo, normales también, de tecnología, restaurantes. De hecho, de lujo hay como una especie de milla de oro, ¿no? Dentro incluso del propio centro comercial. Por tener el centro comercial tiene hasta pingüinos aquí en una especie de acuario que tienen. Y bueno, es una pecera gigante de varios pisos de alto que tienen tiburones, mantas, no sé, todo tipo de peces. La verdad que cuando lo ves la primera vez alucinas y te da que pensar, dices, ¿cómo está este acuario en un centro comercial? Bueno, cosas curiosas de Dubái. Tenéis esqueletos hasta de brontosaurios. O bueno, no sé si es un brontosaurio, pero se parece. Ah, y se me olvidaba, también tiene pista de patinaje sobre hielo. A medida que voy paseando, de verdad me va sorprendiendo más y más lo vacío que está esto, porque es que hasta las cafeterías dices, bueno, vale que a lo mejor la gente no va de tiendas a las 10 de la mañana, pero sí que se va a tomar un café, va a desayunar, ¿no? Y luego se da una vueltecita por aquí. Incluso la gente local, me atrevería a decir, pues nada, ¿no? Está hiper vacío. Y ahí lo tenéis, el impresionante Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo actualmente, más alto. Y esta plaza, al igual que el centro comercial, está vacía. Generalmente aquí veréis a un montón de turistas haciéndose fotos, disfrutando del espectáculo de la fuente, que está un poquito más allá y que es cada media hora, me parece, o cada hora. Pues con el Burj Khalifa a mis espaldas, dejo el vídeo aquí. El tiempo dirá si esto es algo transitorio y Dubái vuelve a recuperar ese crecimiento exponencial que había acumulado en los últimos meses y años. Muchas gracias por haberme acompañado y, como siempre digo, nos vemos en la próxima. Chao.